Cordial saludo. En el presente video les presentaremos el proceso básico de diseño para realizar una trituradora de compostaje orgánico que funcionará con el movimiento de una bicicleta, llevado a cabo por el grupo 3, conformado por Ricardo José Perea Moreno, María Juliana Vaquero Ardila, Juan Diego Perilla, quien les habla, y Juan Sebastián Ramírez Ardila. El proceso básico de diseño consta de 4 fases: la definición de requerimientos, que es la primera, el diseño de conceptos, el diseño de detalle y finalmente la validación del diseño. A continuación les presentaré lo que fueron las partes de la definición de requerimientos y mis compañeros continuarán explicando las otras fases que realizamos. ¿Qué es la definición de requerimientos? Tenemos un cliente que nos presenta un problema o una necesidad que como diseñadores tenemos que buscar una manera de satisfacerla, considerando todas las limitaciones que se nos presenten. Para la definición de requerimientos, primero realizamos una investigación sobre la necesidad que existe en el mundo de reutilizar la basura orgánica que generamos en la casa todos los días y la calidad que puede tener el compostaje orgánico para ser utilizado como abono para los cultivos. Posteriormente, realizamos encuestas sobre los desechos orgánicos en el hogar y el uso de fertilizantes para los cultivos, de los que encontramos algunos datos sobre la cantidad de desechos que se generan, la cantidad de compostaje utilizado y de abonos para los cultivos para la utilización en cultivos en el hogar o pequeñas fincas. Después de esto realizamos una casa de calidad en la que evaluamos la importancia de cada uno de los requerimientos y los comparamos con los requerimientos técnicos que se necesitaban. Y para finalizar, recogimos todo esto en un documento que está compuesto por un resumen, la introducción, un marco teórico, formulación del problema que estamos generando, un benchmarking en el que evaluamos las máquinas que están siendo utilizadas en el mundo actualmente y adicionalmente las que encontramos en el mercado, considerando que tenemos que generar un producto bastante competitivo y partimos de su funcionamiento para realizar bocetos sobre la máquina que queríamos realizar. En este caso en pantalla podemos ver los bocetos que realizamos y para finalizar un esquema cinemático de cómo sería el movimiento que vamos a realizar. También se analizaron las leyes y normas que influyen en el diseño de esta trituradora. Y para finalizar, se listaron como tal la lista de requerimientos. Hola, mi nombre es María Juliana Vaquero Ardila y en la fase de diseño de concepto lo que buscamos es interpretar las opiniones del cliente, opiniones que ya recopilamos en la fase de definición de requerimientos, para poder analizar el problema de una manera más amplia y así proponer soluciones que sean viables en cuanto al dimensionamiento, a la geometría y a la funcionalidad del producto. Esto lo vamos a expresar de forma esquemática,
siendo esta fase donde se explota la creatividad y el aporte grupal de ideas al máximo. Como nuestro proyecto se enfoca más que todo en aplicar el proceso básico de diseño en la creación de una máquina de compostaje de residuos orgánicos, vamos a tener en cuenta que este producto va a estar enfocado a un público más bien reducido y su dimensionamiento va a estar bajo ciertas restricciones, entre otras características que también van a tener restricciones. Máquinas trituradoras hay muchas en el mercado, desde trituradoras industriales hasta trituradoras domésticas, de papel o de madera. Su potencia, tamaño y costo dependen del campo en el que se use. Además de la cantidad de tamaños y geometrías que el producto puede tener, también vamos a mirar los diferentes materiales de los que pueden estar hechas las piezas, desde aceros al carbono, aceros rápidos, polímeros, hasta aleaciones especiales. Para poder elegir bien, por ejemplo, el material de las cuchillas, debemos tener en cuenta las propiedades del material y cómo estas propiedades serían de alguna manera de utilidad en el funcionamiento adecuado y óptimo de la máquina. Como en el mercado estas piezas ya se encuentran estandarizadas, nos vamos a preocupar más que todo en hacer una buena elección de catálogo. Por otra parte, también tenemos que indagar en el campo de las composteras para elegir un material que sea resistente a la corrosión, ya que esta parte del producto se va a encontrar constantemente en un ambiente húmedo. Bueno, para esta fase del PVD, la matriz morfológica nos ayuda como método de generación de ideas y elección de posibles soluciones. Para el material de la base y las poleas elegimos el aluminio 1100O porque es un material que es liviano, resistente y que es resistente a la oxidación y a la corrosión y que cuenta con tratamiento térmico de recocido. Para la longitud de la base vamos a elegir los 1300 milímetros porque a pesar de las restricciones que tenemos en cuanto al espacio, queremos también que tenga una buena capacidad de almacenamiento. El dimensionamiento de las poleas se selecciona en base a los cálculos de la transmisión y para terminar con la elección del rango de precios nos interesa que el producto sea de buena calidad pero que a la vez sea asequible para un público amplio. Para el análisis de alternativas empezamos a definir la manera gráfica y mecánica que va a tener el producto, considerando en primera parte la entrada de los desechos. Para ser triturados, elegimos que fuera de manera vertical para que el efecto de la gravedad guiara los desechos hacia las cuchillas. Posteriormente surgió otro problema y fue analizar cómo disponer el mecanismo de la bicicleta para hacer girar las cuchillas que escogimos para que funcionaran considerando la entrada vertical, siendo la solución más práctica utilizada un sistema de poleas acoplado al eje de la rueda posterior de la bicicleta y al eje donde se ubican las cuchillas. Otra problemática que surgió en este paso fue la pérdida de energía en el sistema, pues necesitamos que el eje ruede libremente cuando se le esté aplicando el torque y que al menos la energía perdida sea muy reducida, por lo que escogimos ajustar el rodamiento de bolas entre el tanque y el eje para favorecer la rotación. Por último, decidimos darle entradas de oxígeno al tanque donde se va a descomponer el compostaje, haciendo unos pequeños orificios en la parte superior para que el material tenga una descomposición correcta y un poco más rápida. Para finalizar con esta fase tenemos ya pues la parte gráfica de los esquemas hechos en SolidWorks de la bicicleta junto a la trituradora, como se puede apreciar aquí. Y a continuación también tenemos algunos planos que se hicieron sobre el producto. Obviamente se necesitan hacer ciertos retoques y ajustes que se harán posteriormente en la siguiente fase. Mi nombre es Juan Sebastián Ramírez Ardila y a continuación voy a hablarles de la fase 3 de este proyecto, la cual está dividida en 6 partes. En primer lugar, tenemos la evaluación preliminar del diseño. En segundo, las piezas de diseño.
Tercero, los planos de la máquina. Cuarto, simulación de cuchilla de corte. Quinto, la simulación del eje. Y por último, la verificación de la potencia. En la evaluación preliminar del diseño, con la información que recopilamos gracias a una investigación que basamos sobre máquinas industriales, hicimos una comparación entre una trituradora de cuchillas verticales y una trituradora de cuchillas horizontales. Vamos con la segunda parte, donde hacemos una descripción clara de unas de las piezas de las máquinas y su función. Entre estas tenemos el contenedor, las tapas, las cuchillas y la tolva. Como podemos ver, mostramos imágenes para que puedan asociarlas con su nombre. Seguimos con los planos de la máquina. Podemos apreciar que esta máquina está en una vista explosionada, donde tenemos una tabla aquí a la derecha, donde está el nombre de la pieza, la cantidad de piezas para cada una y el material con el cual se realiza. Aquí tenemos un ensamble de la máquina. Podemos también apreciar estos procesos de fabricación y las medidas de cada una de las piezas con sus diferentes vistas. Ahora vamos a hablar de la simulación de la cuchilla del corte. Empezamos con una breve descripción. Después de esta descripción, tenemos algunas suposiciones. Aquí en esta tablita podemos ver información del modelo. Llegamos también a las propiedades que tiene el material. Llegamos aquí las cargas y las sujeciones, la información de la malla, los resultados del estudio y por último tenemos las conclusiones. En la simulación del eje utilizamos la misma estructura que con la cuchilla, a diferencia que el contenido pues es referente al eje. También se habla de una descripción, de una suposición, información de los modelos, las propiedades, las cargas, cada una de las cosas que había mencionado anteriormente y por supuesto al final terminamos con una conclusión. Y por último hablaremos de la verificación de la potencia del mecanismo, en la cual se hacen algunas recomendaciones y pues con estas recomendaciones se determinan algunos parámetros, como la velocidad, sus revoluciones por minuto y a base de los resultados que obtenemos podemos calcular el perfil de la polea. Y para finalizar realizaremos un torque del mismo ciclista. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Perea y también pertenezco al grupo 3 y me corresponde hablar sobre algunas conclusiones que se tuvieron al final de este proceso de diseño. Bueno, para una conclusión de dicho proceso de diseño, aquí tenemos un recuento de las actividades, las tareas que realizó cada uno de los integrantes del grupo en cada parte del proceso. Aquí está remarcada las fases como 1, 2, 3 y 4, que es la entrega final, con esta demarcación de las fechas de entrega de los hitos. De resaltar sobre sobre este conjunto de tareas es que en algunas ocasiones nos correspondió hacer de la misma tarea los tres integrantes del grupo en conjunto. Esto fueron en algunas ocasiones sin tener en cuenta las veces en las que el grupo tuvo que reunirse
¿para qué? Para planificar los pormenores de cada fase y de cada hito. Bueno, también resaltar algo importante, que se tuvo que hacer una revisión de presupuesto durante el transcurso de la fase 3 y la fase 4. Esto se puede ver más claramente en este ajuste que se le hizo a la lista de iteración, en la cual ya tenemos todo ahora sí bien organizado con sus códigos y un ajuste en los precios. Conclusiones sobre lo que evidenciamos en el precio, es que no se llegó a, digamos, el rango de precio que fue el preferido en las encuestas realizadas en la fase 1. Esto debido a varias piezas que son un poco más costosas de lo que se había planeado inicialmente, y otros materiales que se tuvo que cambiar por la cuestión de la resistencia, que no era suficiente para la acción y que fuera para la acción que va a realizar la máquina, y que digamos pudiera garantizarse que durara lo suficiente y no se dañara en el proceso de triturar los residuos sólidos de ningún tipo. Entonces el precio total sin la bicicleta, que viene siendo el que va a ser un poco más comercial, es de 788.000, y con bicicleta unos 200.000 pesos más aproximadamente, dependiendo de la bicicleta, pero generalmente por las encuestas la mayoría de clientes tienen la bicicleta y solo tendrían que realizar la adaptación, que es sencilla. Bueno, además de estas conclusiones, pues ya que no se llegó a la etapa de realizar el prototipo, aquí se encuentra el modelo de nuestra máquina, ya con las correcciones que se tuvieron que hacer para el final, las correcciones hechas, y todas las especificaciones que se requirieron ya tomadas en cuenta. Entonces este sería el producto final, y el acople con lo que viene siendo una bicicleta convencional.